Seguimos en Infobae TV, como ya le decíamos, encarando la última parte de esta hora de información en Internet. Estamos con Claudio Epelman, director del Congreso Judío Argentino. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto, Congreso Judío Latinoamericano. Latinoamericano, perdón, ahí me equivoqué. Dije, no lo voy a... Lo leí y se me fue de la cabeza, pero perdón, ¿eh? No, por favor. En realidad lo achiqué, era más grande. Así que, Epelman, mi primera pregunta, y se cae de madura, ¿qué significado tiene la visita del Santo Padre a Tierra Santa? Y la primera respuesta que te diría es todas. ¿Por qué? Digo, todas las respuestas que puedas tener tiene esta visita, porque algo que iba a ser, según el mismo Vaticano y el mismo Papa habían dicho, un viaje circunscripto a un tema específicamente religioso, la verdad, hizo incursionar al Papa en todo terreno. Digamos, en primer lugar, con esta propuesta que hizo el llamamiento a los presidentes palestinos e israelíes, porque los invita a orar junto a él en el Vaticano, muestra que no tuvo ninguna dificultad en entrar de lleno en la geopolítica y en las cuestiones absolutamente de las relaciones internacionales y en el conflicto de lleno. Entonces esa sería la primera respuesta. La segunda, algo que para la Iglesia Católica era absolutamente central, que tuvo que ver con esta reedición del abrazo de hace 50 años entre el Papa y el Patriarca Ortodoxo, que lo reeditaron en el día de ayer en la iglesia donde está enterrado Jesús, en la iglesia del Santo Sepulcro. Y en tercer lugar, un llamado que el Papa creo que hizo al diálogo y el buen entendimiento entre las religiones desde una multiplicidad de gestos que tuvo. En primero de ellos fue invitar a un rabino y a un musulmán a que lo acompañen. Esto es un hecho sin precedentes, que en la delegación vaticana haya un judío y un musulmán. Y esto es todo un símbolo que el Papa llevó, y creo que en este mensaje de convivencia y esta permanente exhortación a entendimiento entre las religiones, lo que estaba planteando es la forma en positivo de oponerse al extremismo religioso, que hoy lo explicitó de una manera cabal y contundente, y que es donde dijo que no puede haber violencia en nombre de Dios. Claudio, ¿usted desde hace cuánto que dirige el Congreso? Hace unos 13 años más o menos. ¿3 o 13? 13. 13 años, bastantes. ¿A dónde iba mi pregunta? Y está bueno su aclaración de los 13 años. Porque convivió en la República Argentina con Bergoglio, con el cardenal Bergoglio como jefe de la Iglesia Católica Argentina. Ahora que usted está y se lo ve a Bergoglio ya convertido en Francisco, ¿nota cambios? ¿Se sorprende usted? ¿Realmente puede decir, cambió Bergoglio? ¿O en realidad era más lo que usted está viendo era lo que ya como argentino y como miembro como miembro importante y referente de una religión como la judía, usted ya lo notaba esto? Yo creo que lo que Bergoglio está haciendo es cambiando la iglesia y no cambiando él, porque sigue mostrando su mismo estilo de simpleza, su misma profundidad, su facilidad de decir cosas difíciles con palabras fáciles, y por sobre todas las cosas en este doble lenguaje que tiene, uno el lenguaje verbal y el otro el lenguaje gestual, y está mostrando que sigue siendo el mismo. En esta cosa simple que en Buenos Aires se decía que Bergoglio viajaba en subte, y el Papa Francisco anda en un auto chiquito, digamos, y se resistió a andar en el auto del Papa. Y estas pequeñas cosas muestran de que verdaderamente está transformando en algún sentido algunas de las cosas que tenían que ver en la Iglesia. Pero por sobre todas las cosas digo que son las transformaciones que él supo mostrar, y también lo sabía hacer aquí en la Argentina de obispo, separando lo que era la esencia de la forma. La esencia la está preservando y todos los aspectos formales son los que él está modificando. ¿Qué opinión tiene con este llamado a la paz que hizo el Santo Padre, proponiendo el Vaticano como el lugar para una mediación? Yo no estoy seguro de que podamos hablar de una mediación. Yo me animaría a decir que Bergoglio, y después de entender, después de conocer y después de sentir lo que significa el Medio Oriente, no podía estar ausente al tema de la paz. Y él lo que hace fue, en un momento muy sensible del proceso de paz, de las conversaciones de paz, donde básicamente todas las negociaciones estaban interrumpidas entre palestinos e israelíes, él lo que hace es cambiar la atmósfera de pesimismo que había y renovar la esperanza de que pueda reencontrarse nuevamente el liderazgo palestino con el liderazgo israelí para poder avanzar. Y esta creo que es la clave.
de nuevo, en un momento de diálogo interrumpido, la invitación a orar como hombre de fe, que le permite reencontrar al presidente palestino con el presidente israelí y reiniciar un proceso que estaba casi muerto. ¿Y usted le tiene fe a ese llamamiento? Mira, hay dos cosas que creo que son importantes, una como hombre de fe y otra como característica propia de los judíos, es decir, perder la esperanza. Verde, no la mía, no, pedirle fe. Pero digo, perder la esperanza es lo último que nos queda. Hoy decía Francisco en una de sus intervenciones, muy tempranito a la mañana, que decía: no tenemos que cansarnos en la búsqueda de la paz. Y creo que esta es parte básicamente de la reflexión y del mensaje. Y él solía también decir en su tiempo de obispo de Buenos Aires, y también lo sostiene ahora, que cuando hay una situación de conflicto hace falta diálogo, diálogo y diálogo. Y si eso no alcanza, más diálogo. Y bueno, esto es lo que él está proponiendo. O sea, evidentemente el conflicto de Medio Oriente es muy complejo. Tiene un montón de variables que son muy difíciles de alinear y poner todas en el mismo sentido para poder destrabarlo. Pero lo que él está proponiendo es insistir con más y con más diálogo hasta tanto podamos alcanzar una solución. La esperanza es lo único que no podemos perder. No es que lectura, ¿qué interpretación o qué mirada hace la comunidad judía del Papa Francisco? Fuera de este evento particular histórico que tuvimos este fin de semana. El Papa Francisco es el primer Papa que antes de haber sido elegido Papa había tenido un relacionamiento profundo con la comunidad judía. Ese diálogo interreligioso. Exactamente, eso había ocurrido aquí en Buenos Aires. ¿Y cuál creo que es la cosa que hace que esto sea singular? Él, como arzobispo de Buenos Aires, decidió involucrarse él mismo en el diálogo. Por eso pareció cuando, a los pocos días de haber sido elegido como Papa, cada judío de Buenos Aires se sentía el mejor amigo judío del Papa, porque muchos habían tenido trato con él. Claro. Y algo de verdad había en esto. Entonces eso lo puso en un lugar muy importante. Y producto de este diálogo y de esta sensibilidad que había desarrollado en el permanente vínculo con los judíos, el Papa Francisco ya repetía algo que lo decía también como Bergoglio aquí en Buenos Aires, y es que un cristiano no puede ser antisemita porque sería desconocer sus raíces judías. Y esto creo que es lo que nos sensibiliza a los judíos, porque judíos y católicos estuvimos durante, se podría decir con mucha firmeza, decir 2000 años, en una situación de mucho enfrentamiento, de mucha fricción y de mucho desencuentro. Y ahora va a ser solamente 50 años, a partir del Concilio Vaticano II y de la Declaración Nostra Aetate de la Iglesia, que se refundó y se reformuló el vínculo entre judíos y católicos. Y se logró reconstruir esta fraternidad que está planteando Bergoglio. Ese vínculo entre judíos y católicos, ¿cómo se da en la Argentina? Como una cuestión absolutamente espontánea, es como normal, una cuestión absolutamente natural, sacando como siempre los radicales de siempre, los prejuicios. ¿Siguen existiendo esos radicales de siempre? Bueno, me acuerdo 3 o 4 idiotas que aparecieron en esa misa que se hizo interreligiosa hace poco tiempo en la catedral, que aparecieron a pegar gritos y se metieron en la catedral, no sé si usted lo recuerda. Sí, siempre hemos encontrado ese tipo de cosas a lo largo de los últimos... Lo de idiotas corre por cuenta mía, me parece que hay que definirlos de esa manera. A lo largo del tiempo siempre han aparecido personas, digamos, que han ejercido la violencia, y en esto voy a citar nuevamente, como judío, voy a citar nuevamente a Francisco, cuando él decía, allá por noviembre, algunos días después de esta irrupción en la catedral, y él decía: la violencia no es un acto de fe. Y esto creo que es lo categórico. Todavía hay gente que cree que por medio de la violencia muestra su fe. Y esto es lo que él decía hoy: basta de crímenes en nombre de Dios. Lo señalaba hoy en su visita a Jerusalén. Y esta creo que es la cosa trascendental, digamos, la oportunidad de nuevo de este reencuentro. Claudio Elperman, director del Congreso Judío Latinoamericano. Claro, como siempre, y le agradecemos por dejarnos su mirada, ¿no?, de este momento trascendental en la historia de ambas religiones, ¿no?, y quizá de la historia de la humanidad. Este Papa que se abre y que
piensa dejar al menos una huella en términos de la fraternidad entre ambas religiones? Mira, creo que básicamente hay dos cosas y esto es lo trascendental que tiene. En primer lugar, la apuesta que hace a la paz, que en esto todos compartimos y coincidimos y ojalá tenga digamos, esperemos que los que la tienen que decidir, capacidad de poder iluminar a los verdaderos decisores de esto. Y la segunda es en esta profundización de vínculos que tiene entre judíos y católicos y que en una oportunidad nos resumió con una historia, haciendo una alegoría en este juego de roles que a veces se juegan, parafraseando la lógica rabínica, que los rabinos usan mucho el cuento, la historia, para poder ejemplificar algo y poder mostrarlo con contundencia. En septiembre estuvimos con él a pocas horas del inicio del Año Nuevo Judío, donde nos deseó un buen año en hebreo. Se utiliza una fórmula que es desear un buen y dulce año, y nos dijo Shana Tova Umetuka en hebreo. Y dice, y les voy a contar una historia, de nuevo, haciendo las veces de rabino. Y al respecto de esto de la relación entre católicos y judíos, él contaba de que había un cura en una iglesia que era profundamente antisemita, muy antisemita, y que tenía todos los prejuicios que podría haber contra los judíos. El tipo llegó un domingo a misa y empezó con toda la diatriba antisemita, con los ataques y demás. Y de repente, en medio de todos estos ataques, Jesús se baja de la cruz, la mira a la Virgen y le dice, mami, vámonos, acá parece que no nos quieren. El valor de esta historia es que lo cuenta el Papa y que refleja su pensamiento y su sentir acerca de las raíces judías que tiene el cristianismo y cómo terminamos siendo hermanos en la fe. Gran anécdota, Claudio, y gracias por estar en Infobae TV.